Hablemos hoy de la logoterapia, Viktor Frankl y su texto El hombre en búsqueda de sentido. Un texto que desde hace muchísimos años quiero hablar en este canal. Acompáñame para ver cuál es la terapia que te permite encontrar no solo un propósito, sino un significado para el sufrimiento. Quiero agradecerle en este momento a mis mecenas de Patreon en patreon.com/marcosrepresas. Gracias a su aporte valioso puedo seguir creando contenido filosófico para todos. El hombre en búsqueda de sentido es un texto autobiográfico de Viktor Frankl que narra la historia de él estando en un campo de concentración en Auschwitz en el régimen nazi. Y a través de esta autobiografía, él va a desarrollar, estando en estos campos de concentración y alrededor de todo el sufrimiento inhumano que se estaba viviendo en el campo de concentración, él va a desarrollar lo que él denominó como la logoterapia, que se centra en nada más y nada menos que en encontrar no solo un sentido y un significado, sino además un propósito a la existencia humana. A pesar de todas las cosas terribles que vivió Viktor Frankl y las describe en su texto El hombre en búsqueda de sentido, pudo sobrellevarlas a través de la resiliencia que él pudo lograr, pero además por encontrar un significado y un propósito a ese momento de la existencia que estaba viviendo. Y él describe cómo esta resiliencia y esta capacidad de encontrarle sentido a la vida y a la existencia le ayudaron dos cosas, y una tiene que ver con colocar su fe en un propósito superior y que otros pudieran encontrar, es decir, ayudar a otros a que también encontraran el sentido y el propósito de la vida. Sin duda que una de las cosas más interesantes del libro es cómo él aborda el problema del sufrimiento, del dolor en la vida humana. Y una de las propuestas, digamos, positivas, es decir, de hecho y hacia adelante, que hace la propuesta de la logoterapia y Viktor Frankl, es que va a decirnos que el dolor y el sufrimiento no necesariamente es algo negativo, sino que además puede permitirnos encontrar un sentido y un propósito a la vida. Por eso va a mostrarnos en el texto a cada instante que hay que enfrentar el sufrimiento de una manera activa, es decir, no es escapar o evadir el sufrimiento a toda costa, es abordarlo de una manera activa, proactiva, no solamente de tratar de resolver con lo que se puede, si se puede, y si no se puede, porque es una circunstancia que no puedes cambiar, no la controlas tú, como en el caso de él, encontrarle un propósito a la vida dentro de esas circunstancias. Otro aspecto sumamente interesante que aborda el texto es cómo pone de manifiesto la libertad individual y la responsabilidad. Y va a mostrarnos, digamos, muy constantemente en el texto que a pesar de estar controlado por el régimen nazi, controlado por sus captores, digamos, en una situación totalmente inhumana y deplorable, él podía tener la libertad de elección en cómo responder a esta situación. Y esto va a ser lo fundamental de la terapia logoterapia. ¿Por qué logoterapia? Porque el logos tiene que venir de la palabra, aunque, digamos, Heidegger va a mostrarnos, como lo dijimos en el video que te voy a colocar por acá arriba, si no conoces la filosofía de Heidegger, va a decirnos que logos, se ha traducido como razón, se ha traducido como palabra, como verbo, pero además logo tiene que ver con la cosecha. Ahora bien, quedémonos con la acepción de, porque logos es una palabra que tiene muchas acepciones, quedémonos con la acepción de la palabra. La logoterapia tiene que ver en última instancia con esa terapia que es hablada, que es confesional, pero que es dirigida de una manera activa
hacia la resolución del propósito de la existencia, enfrentado por ejemplo al psicoanálisis de Freud, que tenemos también un video sobre el método freudiano, que si te interesan estos temas te lo voy a dejar por acá, que enfrentado por ejemplo al método psicoanalítico, que es también confesional, que también se utiliza la palabra, pero se utiliza, el terapeuta es mucho más pasivo, digamos, porque de lo que se trata en el psicoanálisis es la confesión y de cómo tú en tu propio discurso te objetivizas como estudio de aflorar tu propio inconsciente y poder darte cuenta. Bueno, estoy haciendo un resumen muy rápido sobre el tema psicoanalítico, es mucho más complejo de lo que estoy diciendo, pero digamos para darte una idea. Y en el tema de la logoterapia, el terapeuta sí tiene un rol más, no tanto de escucha confesional, sino más activa, digamos, de proponer, de buscar encontrar en el otro herramientas que puedan permitirle descubrir, abrir puertas, emerger nuevas visiones del mundo, de la vida, de su situación, y por eso es que va a decirnos este texto de encontrar nuevas maneras de ver la vida con un propósito y un sentido a la existencia. Y el tema de la logoterapia también va a fundamentarse muchísimo en la libertad individual de cómo afrontar la situación que estás viviendo, digamos. Esto va a ser muy importante porque él, dentro de un campo de concentración, digamos, viviendo una situación donde la pérdida del valor de la vida era extrema, cómo se podía tener un significado y un propósito de la vida, aunque estés en las situaciones más terribles e inimaginables. Quiero hacer esta breve pausa para decirte que ya está publicado en Amazon mi trilogía filosófica llamada La Guerra Perpetua. Es un análisis Foucaultiano del poder, del saber y de cómo, sobre todo, se puede hacer resistencia al poder. Te voy a dejar en la tarjeta, en la descripción y en el comentario fijado el link de Amazon para que puedas descargarlo de forma gratuita si estás afiliado a Amazon Kindle Unlimited, o puedes adquirirlo por solo $2. Para Viktor Frankl, la logoterapia tiene que ver con la búsqueda del sentido de la vida, de la existencia, pero también encontrar un significado profundo y un propósito para tu vida. Y que precisamente encontrar ese propósito es lo que nos da energía y nos motiva a vivir. La logoterapia, según Viktor Frankl, se va a basar en estos tres principios. La libertad de elección, porque aunque vivas las situaciones más difíciles y complicadas, siempre tienes la posibilidad de elegir cómo vas a afrontar esa decisión, cómo vas a enfrentar esa situación y cómo vas a enfrentar esos obstáculos. Así, a pesar de vivir en situaciones que no controlamos, que digamos el exterior nos condicionan de vivir de determinada manera, eso no significa que tampoco seamos responsables del actuar y de llevar de nuestras acciones y de cómo vivimos con nuestra vida. Por eso el segundo fundamento de la logoterapia es la responsabilidad, que siempre nos va a invitar a que seamos responsables de encontrar un sentido y un propósito a la vida, y que ese propósito y ese sentido, esa responsabilidad siempre sea de una manera activa. Y esto nos lleva al tercer fundamento de la logoterapia, que es el sentido y el propósito. Si bien es cierto, está dentro de nuestras posibilidades, nuestra responsabilidad encontrar ese sentido y ese propósito a la vida en las circunstancias que estamos viviendo, eso se va a encontrar con mucha reflexión y además con un sentido de un propósito superior. Así, la logoterapia sirve como psicología clínica de una manera muy activa, una terapia muy activa, donde ayuda a las personas a superar los obstáculos de la depresión, del sufrimiento y, sobre todo, algo que vivió él mismo, del vacío existencial.
Muchísimas gracias por quedarte hasta el final de este video. Quiero compartirte una lista de reproducción que te voy a dejar por acá relacionada con el tema del psicoanálisis, y también te voy a dejar otras listas de reproducciones por acá que sé que te pueden interesar, y quisiera verte pronto en el próximo video. Hasta pronto.